La Real Sociedad está pegando un acelerón a las salidas en este tramo final del mercado de fichajes para terminar de perfilar la que debe ser la plantilla del equipo. También en nómina, claro, no solo los que vayan a jugar. Vamos a hablar un poco de Carlos Fernández, Sadik, Javi López y compañía. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buena torrenconera a todos los churridin que estáis viendo este vídeo. Hoy venimos a hablar de las salidas de la Real Sociedad, o lo mejor dicho, el acelerón que está pegando el club donostiarra en el apartado de salidas, en la rampa de salida, en este tramo final del mercado de fichajes. Se va acercando el día del cierre, que será en la medianoche del 31 de agosto, y la Real sigue teniendo el problema de 5 descartes que no cuentan para el club, que no tienen dorsal, que sobran, dicho claramente, más allá de posibles sensibilidades heridas, que no cuentan para el entrenador y que tienen que salir del club. Esto es así, pese a que tiene 2 dorsales libres el primer equipo, que uno se reserva para el posible fichaje del centrocampista y el otro se suele dejar libre, que es el 25. Así que vamos a hablar un poco de cuál es la situación actual, porque ha habido un acelerón. Y de hecho, acabo de mencionar que son 5 los descartes, pero van a ser 4 los descartes que tienen que salir del club, porque cuando estéis viendo este vídeo, un poco más tarde, un poco antes, no lo sé, dependerá de la hora a la que lo veáis, se va a hacer oficial o se ha hecho oficial la salida de Carlos Fernández al Mirandés. Y vamos a empezar por esta, porque es, yo creo, la más sencilla, bueno, no sé si más sencilla de explicar porque también tiene su miga, pero bueno, la que era más evidente porque iba a salir desde el principio del verano, estaba claro que se tenía que marchar del club. Lo que no estaba claro es si se iba a ir de manera definitiva con una rescisión de contrato o una cesión más, y ha terminado por ser esta segunda opción, una cesión, porque nadie ha venido a por Carlos de verdad y porque no se ha planteado o no se ha llegado a un acuerdo para una rescisión de contrato, quedándole otro año más de contrato, porque acaba en el 2027, aunque muchos dicen erróneamente que es en el 2026. Carlos, cuando llegó, firmó hasta 2027, tal y como anunció la propia Real en su página web. O sea, no es información de alguien que pueda ser errónea o no, no, es oficial la cifra. Carlos Fernández se marcha cedido, sin opción de compra, al Mirandés de segunda división, a Anduba, un club en el que han militado numerosos jugadores realistas como cedidos, pero en distintas situaciones a las de Carlos, jóvenes que salían de la cantera y que a los que había que foguear en segunda se fueron allí. El caso de Merkeland, Guridi, bueno, incluso Sañán, que fue un fichaje y se fue a Miranda, pero bueno, también han estado todo tipo de jugadores que han mejorado en general su rendimiento allí y se han revalorizado. Vamos a ver si es el caso de Carlos, que ya es otro jugador, más veterano, con bastantes años sin demasiado fútbol, sin marcar goles, que se marcha a segunda división, a un equipo que tenía muy pocas fichas profesionales. De hecho, en el primer partido creo que se presenta con 10 o 11 y encima le expulsan un jugador en el primer minuto. Así que va a ayudar seguro, pero que va a sustituir a delanteros importantes que tuvo el año pasado, como son Panicelli e Izeta, que elevaron el suelo del Mirandés a casi ascender a primera, junto a Gorrochategui, que por cierto, no lo he dicho antes, que es el último realista que había pasado por allí cedido, y que vaya rendimiento y vaya crecimiento pegó. Se va a marchar cedido y va a pagar la Real prácticamente todo su salario. Unos 200.000 euros va a pagar el Mirandés, según ha informado Radio Euskadi, Adur, que no supone ni el 15% del salario del jugador sevillano, que va a volver a Zubieta en principio el 7 de julio de la temporada que viene, y que no ha tenido prácticamente propuestas. Ha tenido alguna opción en el extranjero, como mencionaba Radio Marca, de ligas no de primer nivel, en el último momento además, pero él al final ha priorizado una opción de Miranda que parecía que no le convencía al principio, pero se termina yendo allí para ver si se vuelve a reencontrar consigo mismo, ¿no? Viene de jugar en el Cádiz bastante la temporada pasada como cedido, pero sin dar rendimiento, un solo gol también en segunda, lo cual no invitaba a que hubiese una cola de pretendientes por él. Y la Real, que sigue
intentando quitarse de encima un fichaje que ha sido un fracaso absoluto entre problemas físicos, la fragilidad del futbolista y también rendimiento deportivo, porque no lo ha dado, costó 10 millones de euros. Sustituyendo a Willian José, nada más y nada menos, y evidentemente ha estado lejísimos del nivel que se esperaba y del que tenía que haber dado, de un mínimo, ¿no? Aunque siempre se le ha visto implicado, esto sí, hay que decirlo, y por tanto, por esa parte no le pongo ningún pero, es un tío que no me cae mal en absoluto, pero la Real tendría que haber conseguido sacárselo encima de manera definitiva este verano y no va a ser así. Se va a marchar cedido otra vez, salvo que cambie el guión de manera drástica en unas horas, que en principio no, porque ya está firmado todo, pero bueno, va a seguir vinculado a la Real, pero no va a jugar aquí, que aquí no tenía dorsal, y se marcha al Mirandés. Ya me dejáis en comentarios lo que pensáis de esta cesión. Yo, de primeras, cualquier cosa que fuese salir me parecía bien. Que tenga que pagar la Real casi todo el salario, pues es un peaje a pagar por el semejante contrato que le darían en su momento y por el rendimiento nefasto que ha dado estos años. Pero que casi para eso, casi que le rescindes el contrato o no sé. También se podría haber, ¿no? Alguno había planteado por ahí la opción de que jugase en el Sanse, ¿no? Es verdad que hay que hablarlo con él y que a lo mejor no interesaba porque en el Sanse ya hay delanteros y les está tapando un poco, ¿no? Pero bueno, dependiendo de la situación podía llegar a ayudar. Yo no soy muy partidario de esas cosas, pero era una opción y no se da, se va al Mirandés cedido. Ya me dejáis la opinión en comentarios. Esta es la primera de las 5 salidas que tiene que dar la Real, que ya se ha hecho, así que nos olvidamos de Carlos por unos cuantos meses. Vamos con la segunda, que también es de otro delantero, del exceso de delanteros, que es Sadik Umar, que es la más sonada, la que más ruido mete desde hace tiempo, porque es otro fracaso estrepitoso de fichaje, algunos sin querer colgarme medallas de ningún tipo, ¿eh? Yo a mí es que sinceramente me parecía muy raro que la Real creyese que un jugador así podía brillar en el club donostiarra, porque no pegan ni con cola en ningún aspecto, ni en el futbolístico, ni en cómo parece que es él en el campo, ni en cómo parece que es él también fuera del campo. Y sobre todo que costó un dineral, más de 20 millones de euros entre fijo y variables, sustituyendo a Isaac, que en principio era el fichaje estrella Sadik, llegó en el último momento, un poco a la desesperada, y parece que se va a marchar cedido al Valencia. Avanzan las negociaciones desde Valencia, tanto Tribuna Deportiva como Ser Valencia han detallado que está más cerca el acuerdo, que ya hay acuerdo entre Sadik y el Valencia para no solo cuadrar que se marche allí, que es lo que quiere el jugador y lo único que quiere ahora mismo, y ya lo ha comunicado a ambos clubes, es eso, irse al Valencia, sino para reducir casi un 35% el salario del jugador. Es decir, que Sadik perdonará dinero para marcharse cedido a Valencia. Perdonará dinero de la nómina que tiene la Real, evidentemente. Que aquí la base de esta posible operación, que está más cerca que nunca de producirse, es que pague el Valencia el salario, pero no va a ser completo. Va a ser un 35% menos de lo que cobra realmente en la Real, pero sin que la Real tenga que pagar el resto. O sea, va a perdonarlo Sadik ese porcentaje. Evidentemente la Real ha ido moviendo ficha para intentar sacárselo encima de otra manera, de traspaso por otro lado, sitios donde podía ingresar más dinero y recuperar la enorme inversión que hizo en su momento. Y por eso, según indican desde Valencia, la Real ha ido bajando pretensiones poco a poco hasta llegar a este punto en el que Valencia ofreció el fin de semana, aprovechando el partido entre ambos equipos, $500,000 de fijo por la cesión, más unos variables en base a rendimiento tanto colectivo como individual, que bueno, pues podían alcanzar probablemente el €1.000.000, $1.500.000, por una temporada de cesión, evidentemente. No ha trascendido si va a haber opción de compra o no, pero hoy ha informado Tribuna Deportiva que en Valencia parece que han llegado a un acuerdo con Sadik en caso de continuar en el club más años también por ese salario, así que no sé si están planteando comprarlo en algún momento, meter una opción de compra más barata que la del año pasado, que fue de unos 9 millones de euros y que no ejecutaron, porque el año pasado estuvo ya cedido allí 6 meses, es decir, desde enero, y pagaron €1.500.000 por la cesión entre unas cosas y otras. Y era solo media temporada, claro, ahora es una temporada entera y otra vez, no sé, me sorprendería que... Y ahí está un poco el kit de la cuestión, ¿eh? Si la Real acepta ese fijo de $500,000 más variables o pide más, o incluye una opción de compra, o quiere meter variables sencillos de cumplir para ingresar más, habrá que verlo. Pero ya parece que se va a enquistar ahí la situación, parece que están condenados a entenderse, que solo quiere ir allí Sadik, que la Real solo se lo va a poder quitar de encima si se va allí, pese a que veo algún otro interés que no sé si se ha traducido en ofertas reales.
Vamos a ver si meten la opción de compra o incluso la obligación, que lo dudo mucho, esto último, y de cuánto es. Pero bueno, contrato tiene hasta 2028 con la Real, por tanto, se tiene que empezar a ir quitando a este jugador porque no va a triunfar aquí, es evidente. Ha tenido polémicas de todo tipo además, rendimiento muy malo, frágil con las lesiones, no se ha entendido con compañeros ni con entrenador y no tiene sitio. Pero vamos a ver en qué acaba porque, pese a que el Valencia es la opción más clara y más viable y más fácil, probablemente, pues el contrato se va terminando y para intentar sacarle un rendimiento económico que evidentemente tiene más cartel que Carlos Fernández, pues el tiempo se va agotando y cuanto más se acerque el final de contrato, menos van a estar dispuestos a pagar los clubes, aunque es verdad que en Valencia, que ya dejó buenas sensaciones allí en el tramo final de la temporada pasada, puede revalorizarse y que alguien, Valencia o otro, tenga intención de comprarlo. De todas maneras, es un problemón del tema de Sadik y me da que le va a acompañar a la Real por lo menos una temporada más. Vamos a ver si se oficializa, si no. Allí desde Valencia son optimistas, dicen que hay buena sintonía entre clubes y que se espera que se cierre esta semana. Así que vamos a ver qué pasa. La tercera salida en cuestión que he incluido en el vídeo en un guión en el que en principio no iba a estar es la de Javi López, que también parece estar avanzando bastante hacia el Betis. Esta no está tan avanzada como la de Sadik y la de Carlos, pero desde Sevilla informan ya de que hay acuerdo entre clubes por una cifra entre fijos y variables de unos 6 millones de euros, algo menos de los 6,5 que pagó la Real fijos al Alavés, más otro medio en variables que no creo que se hayan cumplido. Había opciones de irse cedido a un primera, Oviedo, Girona incluso, alguno más interesado, no sé si el propio Alavés, ahora mismo no lo recuerdo, pero bueno, el Betis lo quiere comprar y eso, bueno, le ha llamado la atención a la Real porque tiene un contrato muy largo Javi López y como no cuenta para el entrenador, porque ahí hay otros dos jugadores, Allen y Sergio Gómez, pues se lo quiere quitar de encima, así de claro. Y bueno, le importa poco en este caso venderlo a un rival directo, que ya hay precedentes, por cierto, Juanmi, William José, y no sé si me dejo alguno más recientes. Pues que evidentemente para irse al Betis prefiere venderlo y no cederlo. Esto es así, porque si lo cedes a un Betis que también ha fichado a Junior Firpo y donde no va a tener los minutos asegurados encima, pues puede ser más problema todavía. Pero bueno, parece que el jugador está dispuesto a irse al Betis, que debe tener parte de la familia bética o algo así. Tiene aún que acordar el jugador con el Betis su salario, pero no parece que vaya a haber problemas. Y lo que sí tiene que pasar para que se termine de cerrar esta operación, más allá de cerrar los flecos y firmar lo que haya que firmar y decidir todos los detalles, es que el Betis dé salida sí o sí a Ricardo Rodríguez, el lateral izquierdo suizo veterano que jugó como titular este lunes contra el Elche, que no cuenta en principio, que quieren sacarlo porque va a liberar unos 2,5 millones de masa salarial que necesitan sí o sí para fichar a Javi López e incluso a algún jugador más, si no me equivoco. Y esto, mientras no pase, no se va a dar esta operación. Parece que la salida está cercana a clubes de Suiza, no sé si era el Sion y el Zurich, pero hasta que no se dé, no se va a poder formalizar, así que la Real tendrá que estar atenta a otras opciones por si el Betis se termina rajando. Vamos a ver. No soy muy partidario tampoco de reforzar un rival directo y de que un jugador que no te ha funcionado a ti, pero que tiene evidente potencial, triunfe en un adversario directo y que, por ejemplo, te deje fuera de Europa la próxima temporada, por poner un ejemplo. Pero yo creo que con Javi López sí de verdad no confían en él, lo cual me sorprende mucho porque ha pasado un solo año desde que apostaron por él de manera muy fuerte económicamente. Pues lo mejor es quitárselo de encima del todo, más que una cesión, que luego tal, que no te arriesgas a que no juegue y que encima se devalúe más. Bueno, yo creo que la venta está bien, al Betis no es el destino ideal por ese aspecto. Que vayas a encima a perder dinero directamente al año siguiente, pues tampoco es buena señal, pero es lo que hay. Cuando ha hecho un año tan malo y que encima el entrenador le ha dejado claro que no cuenta con él, se ha quedado sin dorsal y demás, pues tampoco creo que tengas la sartén por el mango del todo, quizá con una mano o con algunos dedos, pero no con las dos, desde luego. Y bueno, vamos a ver si el Betis termina cumpliendo, que esa es otra, porque el Betis ha dejado de ver varias veces o incluso no ha cumplido con los plazos en otras ocasiones, así que esto hay que tenerlo controlado para que la economía de la Real siga funcionando. Y bueno, estas son las tres salidas principales que parece que están más avanzadas, pero no son las únicas, porque recordamos que la Real tiene otros dos descartes, Odriozola y Becker, de los que no se habla nada estos días, no surge ninguna información, ni los que están constantemente buscando información, haciendo llamadas sin parar, compañeros, no consiguen sacar nada. Sí que se ha medio dicho que Odriozola es muy difícil que salga y que es muy probable que se quede y ocupe uno de esos dorsales, sin jugar evidentemente, porque no va a contar. Que hay alguna opción de que le están buscando una cesión en Italia a los agentes, ha dicho en Noticias de Guipúzcoa. Vamos a ver si alguien pica, yo creo que no. Contrato hasta 2029, sueldazo,
Problemón tremendo para la Real, no sé si a la altura de Sadik, pero desde luego un problemón espectacular, un fichaje nefasto también, un fracaso de fichaje, una mala decisión, bajo mi punto de vista. Aquí no hay tanto de mal fichaje, sino mala decisión, porque era evidente que no iba a hacer una gran carrera aquí, porque era evidente. Y en el caso de Becker, más difícil, le queda un año solo de contrato, es un jugador diferente en ataque. Yo creo que aquí la Real no tiene tanta prisa, pero evidentemente dorsales, vamos a ver cómo queda, porque si Odriozola se va a quedar, va a ocupar uno. Si Becker se tiene que quedar a la fuerza, va a ocupar el otro. Se va a quedar con 25 fichas más Marín y John Martín, que son muchísimos jugadores para no jugar Europa. Vamos a ver qué pasa. De Becker se habló de Turquía, de Arabia Saudí, Qatar como intereses, pero no ha salido nada más. Costó 2 millones, poco más de 2 millones a la Real, al del Unión Berlín. Y no creo que fuese un drama venderlo por menos o incluso sin casi beneficio, más que variables por rendimiento. Igual que tampoco me parecería un drama que se quedase deportivamente hablando en la plantilla como recurso. Evidentemente no va a jugar prácticamente nada. E incluso puede ser un problema de cuarta vestuario por no estar tan de suplente. Vamos a ver sus problemas físicos también. Pero si es tan complicado darle salida, pues se va a tener que quedar por narices. Otro jugador que puede salir es Amari Traoré, que se habló mucho de una oferta del París que incluso llevó a que no jugase amistosos porque parecía encaminado a salir, de 3,5 millones de euros, pero no se ha terminado de dar. Desde Francia han informado de que si no es jugador del París ya, es porque Red Bull, que es el nuevo propietario del club, está bloqueando su operación por ahora porque no lo ve claro, porque va contra las normas propias de tipo de fichajes, que suelen fichar jugadores jóvenes revalorizables, y evidentemente Traoré no lo es de los más veteranos de la plantilla, pero no se descarta del todo. Vamos a ver qué pasa. Es evidente que Sergio Francisco ha tirado mucho de Rupérez e incluso de Aramburu, y yo no lo descartaría que saliera, pero evidentemente también tiene dorsal y vamos a esperar. Lo que sucede si alguno de estos tres, o de los tres anteriores, que Carlos ya va a salir seguro, pero bueno, de Javi López o Sadik más Odriozola, Becker o Traoré no salen, es lo que os he dicho, muchos dorsales, muchas fichas para un equipo que no va a jugar Europa, incluso en lo salarial, y esto puede provocar que la Real se tenga que plantear la salida de otros jugadores que son de la casa y que no tienen asegurados tantos minutos, en este caso como cedidos, pero que puede ser el caso de Carricaburu en punta, Pacheco de central, que hay 5 centrales, Urco de pivote, que ya ha demostrado ser el suplente del suplente, y ya con menos opciones Turrientes, después de demostrar que es para Sergio el suplente de Gorrotxategi. Pero sobre todo Carrica, Pacheco y Urco, no meto en la cuestión a Gotti porque parece que se va a quedar, es la información que le habían prometido estar en el primer equipo y va a estar, aunque tampoco sé cuántos minutos va a tener, pero bueno, vamos a ir viendo. Alguno de esos tres a lo mejor tiene que salir cedido y a lo mejor no es una mala noticia, sobre todo para mí en el caso de Pacheco, habiendo 5 centrales y 2 competiciones, estando yo Martín, habiendo hecho un fichaje, estando Zubeldia, pues parece que no va a jugar, y lo que tiene que hacer este chico es desarrollarse, así que yo no vería mal una cesión a primera para jugar mucho, en un equipo que tenga mala defensa y que pueda jugar mucho. Y luego el tema de Urco, vamos a ver el español, porque estaba dispuesto a pagar, según indicaron algunas informaciones. Vamos a ver la Real qué opina, vamos a ver el propio jugador qué opina. Tiene contrato hasta 2028, si Gorrotxategi es el elegido y encima cuando no está juega Turrientes, sin estar Zubimendi, pues la verdad es que 2 más 2 me parecen 4 en este caso. Vamos a ver qué termina ocurriendo. Este es un poco el estado actual de la rampa de salida de la Real. Si os ha gustado, dejad un like, un comentario de cualquiera de los jugadores, que ya sabéis que me ayuda a posicionarme en el algoritmo, así como el botón de hypear ahí abajo desde el móvil, donde los comentarios que deslizáis y tenéis ahí para darme puntos y me posicionan el vídeo mejor en el algoritmo. Seguidme en redes sociales, evidentemente la suscripción aquí arriba con la campanita para que os avise de los vídeos, pues me sigue ayudando para seguir creciendo hacia los 4.700 o 5.000 en un verano de auténtico escándalo que estamos viviendo aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo, gente, hasta la próxima.